Hola, continuamos con nuestras clases de física del segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica, y vamos a trabajar con la energía que se propaga a través de un medio cuando la onda está viajando a través del mismo. ¿De acuerdo? Ya vimos la definición de onda, que es la perturbación de un medio en la cual hay una propagación, una transferencia de energía a través de los puntos del medio, pero sin transporte de materia. Es decir, al final que la perturbación pasa, termina, finaliza, todos los puntos del medio vuelven a estar en su posición original y por lo tanto no ha habido un traspaso, un envío, una transferencia de materia, de masa a lo largo del medio. Pues bien, ese análisis de la energía, aunque nosotros disponemos de un conocimiento matemático escaso, es posible hacer un análisis muy interesante y sencillo de la energía. Para ello vamos a dividir el estudio en función de si la onda es monodimensional, bidimensional o tridimensional, ¿vale? En el primer caso vamos a estudiar la energía en la onda armónica monodimensional. Para ello vamos a suponer que tenemos un oscilador, tenemos un techo, vamos a suponer un muelle, del muelle cuelga una masa que está oscilando de arriba abajo y que perturba un medio, que en este caso pues va a ser una cuerda. Imaginemos una cuerda Pues bien, como ya sabemos, que lo hemos visto en el estudio de las ondas, cuando hemos deducido la expresión, la ecuación general de una onda, hemos visto que cada punto del medio oscila con un movimiento armónico simple. Ese es el punto inicial. Por lo tanto, elija el punto que elija de la cuerda, como está perturbada por el foco emisor de la onda, que es este oscilador, pues están oscilando de arriba abajo cada punto de la cuerda. Y por lo tanto, eso nos dice que cada punto la energía total va a venir dada por un medio de K por al cuadrado. Pues esto es la energía del más. Es importante saber que esa K no es el número de onda, sino que esa K es m por omega cuadrado. Vamos a poner esto por aquí. Para el que no lo recuerde, pues puede volver a visualizar el vídeo donde se analiza la energía en el movimiento armónico simple. Se comprueba que, o la deducción de la ecuación del movimiento armónico simple, se deduce que para que por ejemplo el muelle unido a una masa o el péndulo sea un movimiento armónico simple que tenga la ecuación a seno de omega t más phi, pues requiere que la constante restauradora del muelle sea el producto de la masa
por la velocidad angular al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, esa k no es el número de onda que hemos definido en los parámetros característicos de la onda. Muy bien. Entonces ahora nos podemos preguntar, podemos modificar levemente esa ecuación de la energía para intentar ir dándole una forma que nos interese y poder ir explicando cómo se transmite la energía o qué características tiene la energía dentro de una onda monodimensional. ¿Vale? Entonces vamos a coger un trocito de la cuerda. Vamos a suponer que tiene una longitud delta x y una masa delta m, ¿vale? Vamos a analizar un trocito de la cuerda. Como k es m omega cuadrado, entonces podemos pensar que la k en dicho punto característico va a ser delta m omega cuadrado. De modo que la variación de energía, o digamos, esa energía que hay en ese intervalo, en ese trocito de cuerda que estamos analizando, va a ser 1/2 delta m omega cuadrado a cuadrado. En el trocito de cuerda estudiado, ¿vale? Ahora es muy interesante y lo que vamos a hacer es una aproximación o algo que se suele hacer mucho en física, y es suponer que todo el medio es igual, es homogéneo. Suponemos un medio, que en este caso es la cuerda, homogéneo, y entonces definimos la densidad lineal μ, ¿vale? ¿En qué consiste la densidad lineal? Pues la densidad lineal es la masa por unidad de longitud, que en este caso, pues nosotros lo vamos a llamar la masa de nuestro trocito es delta m, sería en todo caso m partido por L, y en nuestro caso, como el trocito de masa es delta m y tiene una longitud delta x, pues nuestra μ va a ser delta m partido delta x, o lo que es lo mismo, delta m, ese trocito de masa, va a ser μ delta x. Y esto lo hacemos porque es muy común que cuando se trabaja en medios homogéneos, en física se suele utilizar mucho la densidad, porque nos da es un parámetro que se suele emplear con mucha frecuencia. De tal modo que la energía de nuestro trocito de cuerda nos va a quedar del siguiente modo. 1/2, en vez de delta m voy a poner la densidad lineal de la cuerda por el trocito delta x, omega cuadrado por a cuadrado. Y ahora esta ecuación le podemos dar distintas formas para poder analizar. Como podemos comprobar, la energía es directamente proporcional a la amplitud al cuadrado, a la velocidad angular al cuadrado, al trocito, ¿no? Cuanto más larga
más largo sea el trocito de cuerda que cojamos para analizar, pues mayor será la energía. Y evidentemente la densidad lineal es una constante, eso es fijo. Pues cuanto más denso, pues en principio a igualdad del resto de magnitudes, pues la energía será mayor. Y ahora aquí podemos extraer distintas posibilidades. Si suponemos que delta X es igual a una longitud de onda, es decir, vamos a coger la longitud de la cuerda a estudiar de igual tamaño que el de una longitud de onda. Por lo tanto, nuestra energía viene dada por la longitud de onda. Esto sería otra forma de verlo. ¿Para qué? Para comprobar que la energía pues también es directamente proporcional a la longitud de onda. Y otra forma muy interesante de verlo es suponer aprovechar que omega es 2pi por la frecuencia. Y entonces nuestra energía se convierte ya haciendo las sustituciones adecuadas en esta expresión. ¿De acuerdo? Como es omega cuadrado, lo que sustituimos es 4pi cuadrado f al cuadrado, pues el 4 con el 2 se nos queda un 2, el pi cuadrado, el f al cuadrado, y aquí tenemos nuestra energía en función de la frecuencia y de la amplitud. Por lo tanto, vemos que delta E es proporcional a f al cuadrado, que delta E es proporcional a la amplitud al cuadrado. Esto es muy importante, porque claro, cuanto mayor sea la frecuencia, normalmente cuando uno habla de una onda, el concepto de frecuencia es fundamental, porque la energía de una onda muchas veces se mide a partir de la propia frecuencia de la onda. Cuanto mayor es la frecuencia de una onda, mayor va a ser siempre la energía, ¿vale? Y la amplitud también va a ser un parámetro muy importante para definir la energía, porque fijaos que cuando vemos la expresión última que hemos recuadrado, vemos que tanto 2 como la densidad lineal mi, como delta x, como pi, son constantes, ¿vale? Entonces no nos queda otra que ver la energía como dependiente de la frecuencia y de la amplitud. El resto de factores, pues de alguna forma son constantes, entonces no son tan importantes para analizar, ¿vale? Vamos a aprovechar este trocito de aquí para decir lo siguiente. Si suponemos, como digo, que la energía depende solo de la frecuencia y la amplitud, si suponemos, esto es fundamental, voy a ponerlo en otro color, si no se disipa energía, es decir, delta E es constante, entonces la frecuencia va a ser constante. Recordad que la frecuencia también se podía escribir con la letra griega ni, ¿vale?
la frecuencia es constante. Pero es que además también tendrá que ser constante la amplitud. ¿Por qué? Porque si esto es constante y todas son constantes menos la frecuencia y la amplitud en principio, pues la frecuencia será constante, la amplitud será constante. Ahora bien, si se disipa energía, es decir, delta E ya no es constante, va decreciendo, entonces lo que va a cambiar va a ser la amplitud. Vamos a interpretar que es la amplitud de la onda la que va decreciendo, va amortiguándose. Y esto se llama onda amortiguada. ¿De acuerdo? Hay otra forma de analizar la variación de energía. Muchas veces es tener en cuenta que como la onda se propaga, en vez de estudiar únicamente la energía, se estudia la energía por unidad de tiempo, que es lo que se conoce como potencia. En general, y puesto que la onda se propaga, se habla de la energía transmitida por unidad de tiempo. O potencia de una onda. Entonces, si vemos, definimos la potencia como delta E partido delta T, pues esto nos va a quedar 1 partido delta T y la última expresión que nosotros teníamos recuadrada. Y da la casualidad de que tenemos un delta X en el numerador y un delta T en el denominador, que eso es la velocidad media, la velocidad de propagación de la onda. Entonces la potencia queda directamente proporcional a la velocidad de propagación de la onda. Esto es otra expresión importante para el análisis cualitativo de las ondas. La potencia de la onda es proporcional a la velocidad de propagación. Que por otro lado tiene su sentido. Porque si la onda se propaga a través del medio y la potencia es la energía transmitida por unidad de tiempo, cuanto más rápido se propague la onda, pues mayor será la potencia. Por lo tanto, es lógico pensar que la potencia sea proporcional a la velocidad con la que se propaga la onda. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ya hemos hecho un análisis de la onda monodimensional, de su energía. Ahora vamos a ver qué ocurre con las ondas bidimensionales.
energía transmitida en una onda armónica bidimensional. Es decir, una onda que se propaga en 2 dimensiones. Para ello, vamos a pensar en un estanque de agua, al cual arrojamos una piedra. Entonces, la piedra, en el momento de entrar en contacto con el agua, la superficie del agua, perturba el medio y se empiezan a propagar las ondas a través de la superficie del agua. Vamos a hacer un pequeño dibujo con las ondas. Hay que pensar en cómo se propagan esas ondas a través de la superficie del agua y todo el mundo pues ha visto siempre esas circunferencias concéntricas que se generan en el estanque, en el lago, tras arrojar la piedra. Entonces vamos a dibujar esas circunferencias concéntricas que van a tener una importancia capital en la transmisión de la propagación de la onda. La onda, como sabemos, nace del centro y se propaga a través de la superficie del agua. Como son ondas armónicas, estoy dibujando como pequeños senos o cosenos a través de la superficie del agua, ¿no? Digamos que esto es la esquema de la onda sobre la superficie. Sin embargo, lo que nosotros vemos no son esos senos oscilando, que también a veces se pueden intuir, dependiendo de algunos factores. Se puede más o menos ver. Sin embargo, eso suele ir tan rápido que lo que uno ve con mucha más nitidez son esas circunferencias concéntricas. Esas circunferencias concéntricas las vamos a denominar frentes de onda. Es un concepto muy importante. Se define el frente de onda como la línea geométrica que une todos los puntos del medio que en un instante dado se encuentran en idéntico estado de oscilación. Como recordamos del apartado anterior y lo que dijimos el otro día, cuando la onda se propaga, cada punto del espacio, del medio sobre el que se propaga, está realizando un movimiento armónico simple, porque estamos hablando de ondas armónicas. Entonces, un frente de onda será el lugar geométrico, porque es de todos los puntos que en un instante dado se encuentran en idéntico estado de oscilación. En el caso que vamos a estudiar de la superficie del agua, estos frentes de onda son, en este caso, circulares,
¿vale? En este caso, frentes de onda circulares. Muy bien, eso va a ser muy importante y ya veremos en el tema siguiente, cuando analicemos la luz, cómo el frente de onda es una magnitud, es una característica de las ondas muy importante para poder analizarla y estudiarla. Vamos a imaginar de nuevo la energía que va a tener el foco emisor, por ejemplo, como suponemos que es un movimiento armónico simple y todos los demás, como se va propagando, pues cualquier punto del medio, en todo punto se produce un movimiento armónico simple, entonces la energía va a ser un medio de K al cuadrado, o como ya sabemos, esa K no es el número de onda, sino que es la constante recuperadora del medio, no es del muelle, es un medio de m omega al cuadrado por A cuadrado. Y ahora vamos a hacer una suposición igual que antes. Vamos a suponer que no hay pérdida de energía. Suponemos no existe pérdida de energía. Y el medio es homogéneo e isótropo. ¿Vale? Estos dos conceptos se utilizan también mucho en física cuando queremos suponer un sistema o en el caso de las ondas, un medio en el que la propagación se produce de la forma más ideal posible. No solamente no hay pérdida de energía, sino que además cualquier punto del espacio, la homogeneidad tiene que ver como que cada punto del espacio tiene las mismas propiedades. ¿De acuerdo? Es decir, la densidad del agua, de la superficie del agua es la misma en todos los puntos del espacio, y así como cualquier otro parámetro, cualquier otra propiedad del agua en su superficie, porque es donde estamos estudiando la onda, pues será la misma. Y el concepto de isotropía quiere decir que cuando la onda se está propagando a través de cualquier dirección, la propagación tiene lugar de la misma manera, porque de alguna forma también conecta con la homogeneidad, al ser todos los puntos del medio del mismo tipo, con las mismas características y propiedades, pues la propagación es isótropa. Es decir, no tiene importancia la dirección que uno coja para estudiar la propagación de la onda, porque se va a propagar de la misma manera en todos los puntos, en todas las direcciones, ¿vale? Eso es lo que quiere decir homogéneo e isótropo. Con esa suposición, ahora vamos a intentar plantear de nuevo la densidad lineal. Lo que pasa que ahora la densidad no puede ser, antes hablábamos de una cuerda, ahora no podemos hablar de la onda, porque la onda se propaga en una superficie. Entonces lo que vamos a hacer es coger los frentes de onda, que como son circulares, siguen siendo de una dimensión. Entonces hablamos de la densidad lineal del frente de onda. Dicha densidad lineal va a ser la masa partido por la longitud, en este caso la masa de todos los puntos del frente de onda, partido por la longitud, que como es circular, pues la de una circunferencia. Suponemos un delta m de masa, entonces la mi se convierte en delta m partido 2pi por r, donde r será el radio del frente de onda.
La introducción de la densidad lineal de nuevo nos va a dar otras características para estudiar la onda. Entonces, ahora, si suponemos dos frentes de onda distintos, uno de radio A y otro de radio B, RA y RB, podemos volver a escribir la energía del frente de onda como ya hicimos en el caso de la cuerda. ¿Por qué motivo? Porque al ser el frente de onda unidimensional podemos considerar la energía desde un punto de vista monodimensional, en una única dimensión. Entonces la energía va a ser un medio de mi por 2pi por r. Voy a poner aquí una dimensión omega cuadrado a cuadrado, o lo que es lo mismo. Si metemos que omega es 2pi por f, 4pi al cubo, mi f cuadrado r por al cuadrado. En cada frente de onda, si ahora particularizamos, tendremos la energía del frente A y la energía del frente B. La energía en el frente A va a ser 4pi al cubo, la densidad lineal, que como el medio es homogéneo e isótropo, va a ser igual la densidad en todos los puntos. La frecuencia al cuadrado, R sub A cuadrado, y EB, 4pi al cubo, mi f cuadrado, R sub B por A al cuadrado. Y aquí es importante analizar físicamente qué es lo que sucede con una onda monodimensional en la superficie del agua y que nos va a permitir también extrapolarlo a cualquier situación de este tipo. La energía hemos dicho que no se pierde, pero claro, ¿qué le ocurre a un frente de onda? Que conforme se va propagando a través de la superficie del agua, el frente de onda adquiere un radio mayor, es una circunferencia más grande. Y si es una circunferencia más grande, hay más puntos del medio que están oscilando en ese frente de onda. Cojamos, por ejemplo, el del radio A, que tiene un radio evidentemente menor que el radio B. Todos los puntos que hay en esa circunferencia son menores que los que hay en el del radio B. Y sin embargo, la energía no se disipa, no se pierde. Por lo tanto, eso quiere decir que la energía que tiene el frente de onda, sea del radio que sea, va a ser constante. Luego se tiene que dividir, se tiene que repartir la energía entre los distintos puntos del frente de onda. Cuanto más grande sea el frente de onda, más puntos tiene que repartir su propia energía. ¿Y qué habíamos dicho que pasaba cuando la energía se iba perdiendo? Porque la energía no se pierde porque se disipe, sino que se pierde porque se reparte. Se va repartiendo a través de los puntos que van oscilando. Cada vez hay más puntos que oscilan. Pues eso ocurre, lo hemos visto aquí, que cuando hay un
en este caso no es disipación, es pérdida de energía, la amplitud decrece. Luego la clave aquí está en suponer que la amplitud en el frente A y la amplitud en el frente B tienen que ser diferentes. Si hacemos dividimos, comparamos E partido A entre E partido B, E sub B, perdón, la energía en A entre la energía en B, descubrimos, o directamente no hace falta ponerlo así, sino que tenemos que suponer que como no hay pérdida de energía, queda mucho más limpio. Se puede hacer así, pero queda más limpio del siguiente modo. Sin pérdida de energía, es evidente que la energía en el frente A tiene que ser la misma que la energía en el frente B. Y eso obliga a que los otros dos miembros sean iguales. Todas las constantes se anulan, se simplifican las unas con las otras. Fijaos que en la frecuencia no le hemos puesto su índice, porque como no hay pérdida de energía, la frecuencia permanece constante, y al final queda que R sub A por la amplitud en el frente A al cuadrado tiene que ser igual a R sub B por la por la amplitud al cuadrado en B. O dicho de otra manera, el radio multiplicado por la amplitud al cuadrado es una constante en las ondas bidimensionales. También se puede escribir que la amplitud, si despejamos la amplitud de esta última expresión recuadrada, la amplitud es proporcional a 1 partido la raíz cuadrada del radio del frente de onda. Es otra forma de verlo. Por tanto, lo que es clave aquí la energía se reparte por igual, y ese por igual es porque el medio es homogéneo e isótropo, entre todos los puntos del frente de onda. Entonces, la amplitud decrece al aumentar el radio. Y esa es la clave. La amplitud decrece. Bueno, no hace falta porque tenemos aquí la expresión. A medida que el frente de onda se va haciendo cada vez más grande, se separa del foco emisor, que es justo en el centro, pues la amplitud decrece. ¿Vale? Bien, este tipo de cosas hay que razonarlas en las cuestiones, que a veces te pueden preguntar por la energía del frente de onda. Vemos cómo se desarrolla. Muy bien. Nos queda por estudiar pues la energía en una onda armónica tridimensional o esférica. El procedimiento y el razonamiento vuelve a ser el mismo. Energía transmitida en una onda armónica tridimensional.
o esférica. De nuevo, el concepto de frente de onda va a ser muy importante y vamos a suponer que el foco emisor vuelve a ser un punto y, claro, al propagarse, imaginemos por ejemplo una explosión o el sonido o una bombilla que se enciende, ¿no? Como la luz sale de la bombilla, pues hay que imaginar que como se propaga a través de un medio en 3 dimensiones, pues las frentes de onda van a ser, ya no van a ser circunferencias, sino que ahora van a ser esferas. Luego, mis frentes de onda tienes que intentar colocarlo lo más centrado posible, hacerlo un poco más grande. Aquí están nuestras frentes de onda que van a tener un radio A y un radio B. Tres dimensiones. Bien, nuestra suposición. Tenemos que suponer, al igual que antes, pues que no existe disipación de energía y medio homogéneo e isótropo. En esta situación, a mí ahora para definir la densidad, en este caso no voy a hacer una definición de una densidad lineal, porque ahora ya los frentes de onda no son unidimensionales, sino que son superficies. He puesto aquí 3 dimensiones, queriendo decir que se propagan en 3 dimensiones, pero lo que hay que indicar es que son frentes de onda superficiales. Son superficiales, entonces tenemos que definir una densidad superficial, que vamos a definir, utilizar pues la letra griega ρ, por ejemplo. Como la superficie de una esfera es 4pi por r al cuadrado, entonces la densidad superficial, que será la masa partido por la superficie, pues nos va a quedar que la masa de ese frente de onda va a ser 4pi r cuadrado por ρ.
Como de nuevo todos los puntos describen un más, como podemos comprobar, estemos en la dimensión que estemos, el proceso es el mismo, la energía del oscilador va a ser 1/2 de k por a al cuadrado, o lo que es lo mismo, 1/2 de m omega cuadrado por a al cuadrado. Y entonces, ahora ya sí, no hace falta hacer mucho razonamiento, es lógico pensar, al igual que pasaba con las ondas superficiales, que como el frente de onda va aumentando de tamaño, va creciendo en radio a medida que pasa el tiempo, cada vez el frente de onda alcanza más puntos del medio, luego oscilan más puntos del medio dentro de un mismo frente de onda. Y claro, como no hay pérdida de energía, pero la energía que tiene el frente de onda es la que es. De modo que al haber más puntos, pues la energía se tiene que repartir por igual en todos los puntos del frente de onda. Podemos decir que la energía en el frente A va a ser 1/2 de la masa en A, omega cuadrado a cuadrado. Y ya sabemos que la amplitud, al repartirse la energía, pues va a decrecer. Luego la amplitud depende del radio, es decir, del frente de onda, del tamaño del frente de onda. Esto lo podemos reescribir como 1/2 de 4pi r sub a al cuadrado rho omega cuadrado a cuadrado a. O lo que es lo mismo, si aquí metemos la densidad y aquí vamos a meter la omega, que es 2pi por f. Entonces eso se nos queda 8pi cubo r cuadrado sub a rho f al cuadrado a sub a al cuadrado. Y para el caso del frente B tenemos la misma situación. No cambia en nada la expresión, solo los valores. Por lo tanto aquí vamos a poner cada frente de onda, pues tiene una energía que, como podemos comprobar, tiene como constantes 8pi cubo rho y la frecuencia al cuadrado, y depende del radio del frente de onda y de la amplitud. Energía constante, entonces sabemos que la frecuencia es constante, la energía en el frente A tiene que ser igual a la energía en el frente B y en cualquier otro frente que dibujemos, de forma que al eliminar todas las constantes nos queda que r sub a al cuadrado por a al cuadrado tiene que ser igual a r sub b al cuadrado por a sub b al cuadrado.
O lo que es lo mismo, r cuadrado por a al cuadrado es igual a una constante. O si despejamos, la amplitud es proporcional a 1 partido por r. Vemos cómo cambia, cómo decrece la amplitud en el caso de una onda superficial, que decrece como 1 partido raíz de r, y en el caso de una onda esférica, pues decrece como 1 partido por r. ¿De acuerdo? Y al igual que pasaba antes, pues la energía se reparte por igual en todos los puntos del frente de onda. Entonces la amplitud decrece a medida que aumenta el radio. Lo que es de esperar, cuando uno, imaginemos en el sonido se propaga también de manera esférica, entre 3 dimensiones, pues alguien que está escuchando música cerca, pues de un foco emisor, de un altavoz, pues oye la música con mucha más intensidad, con mucha más volumen, digamos, que hablamos nosotros de manera cotidiana, que alguien que está muy lejos, que posiblemente ni lo escuche. Los modelos teóricos de las ondas tenemos que ver que están analizando cómo varía, cómo se propaga la onda. Entendemos que la onda se propaga desde el foco emisor hasta el infinito, si suponemos que la energía no se disipa. Lo que ocurre es que conforme va alcanzando el frente de onda un radio mayor, se está repartiendo la energía en todos los puntos, pues llega un momento en el que, aunque la onda se sigue propagando desde el punto de vista del modelo teórico, la amplitud de la onda es tan pequeña que ya no es perceptible, ya no se puede escuchar el sonido. Así se explica pues, lo que estamos diciendo, que porque un altavoz pues, a cierta distancia se escucha y a una distancia aún mayor, pues eso no sucede así. Es evidente que hay disipación de energía. Que no haya disipación de energía, eso no es cierto en todas las circunstancias. Lo normal es que en las situaciones reales, como sabéis, pues haya pérdida de energía, porque los rozamientos existen. Y en la propagación de las ondas también. Pero eso lo que puede hacer es introducir un factor de complejidad para la resolución de los problemas, que quizás pues, tampoco tiene, que si queremos estudiar ciertos aspectos, a lo mejor es importante, y si no, no es necesario suponer esa pérdida de energía por rozamiento, ¿no? Porque ya sin suponerla podemos explicar por qué se deja de escuchar a lo mejor el sonido al cabo de ciertos metros, al cabo de cierta distancia. Para terminar este análisis de la energía, podemos hablar de un concepto que, en vez de llamarse energía o hablar de la potencia, es hablar de la intensidad, ¿vale? Es un concepto que ya no lo vamos a ver, normalmente se suele hablar a nivel de ondas esféricas. Intensidad en ondas armónicas. Como hemos visto en el caso bidimensional y tridimensional, es muy común recurrir al concepto de frente de onda. Es muy útil.
porque uno ve cómo se va propagando la onda. Pero es que además, para hablar de la intensidad ocurre lo mismo. Es muy interesante analizar energéticamente la onda desde un punto de vista de los frentes. Y ocurre lo siguiente. Si uno mira la onda esférica, el frente de onda esférica, imaginemos que vaya aumentando el radio muchísimo. Entonces uno va imaginándose una esfera cada vez mayor, más grande, pero si uno mira un trocito de ese frente de onda, cuando el radio es pequeño o cuando el radio es muy grande, uno de lo que se da cuenta es de que esos frentes de onda, que aunque son esféricos, y uno ve la curvatura, digamos, de ese frente de onda, a medida que la distancia aumenta, esos frentes de onda se pueden considerar como superficies planas. A gran distancia, los frentes de onda son prácticamente superficies planas. Entonces, cuando esto ocurre, a las ondas se les denomina ondas planas. Una onda plana no es una onda que esté aplanada. Lo que ocurre con esas ondas es que su frente de onda es una superficie plana. Se supone entonces que las ondas se propagan en líneas rectas y paralelas. Vamos a intentar entender un poco más esto con un dibujo. Imaginemos un foco emisor y claro, a medida que se va propagando la onda del foco emisor, pues tenemos los frentes de onda, que evidentemente a cierta distancia pues son como trocitos de esfera son como trocitos de esfera. Estoy haciéndolos con mucho porque se vea esa entonces vemos que la onda se propaga. Aquí estarían los frentes de onda. Conforme va aumentando el radio, vemos que el frente de onda va perdiendo curvatura. Entonces, a mucha distancia del foco emisor, lo que tenemos o lo que podemos interpretar son frentes de onda
totalmente plano. Son frentes de onda totalmente planos. Y como digo, la onda se propaga como si fueran en líneas rectas y paralelas. Aquí, como vemos, no se está propagando en líneas rectas paralelas, se propaga como en líneas que nacen del foco emisor y que evidentemente son secantes en el foco emisor, pero no son paralelas, son líneas secantes. ¿Vale? Pues como se está propagando en estas direcciones del espacio, que son todas, y aquí se propagan como en líneas rectas y paralelas. Entonces, cuando nos alejamos mucho del foco emisor, podemos hacer esta suposición, que es la suposición, o como se llama, de aproximación a ondas planas. Pues bien, en esa aproximación podemos definir el concepto de intensidad. Denominamos intensidad de una onda. Vamos a denominar con la letra I a la potencia que se propaga por unidad de superficie a través de una superficie perpendicular a la dirección de propagación. ¿Qué ocurre? Pues que estamos definiendo la intensidad obligando a que sea la potencia por unidad de superficie. Es decir, que yo tengo que definir qué superficie, a través de qué superficie quiero estudiar esa intensidad. Pues es una superficie perpendicular a la dirección de propagación. Si yo hago la aproximación a ondas planas, da la casualidad que la superficie perpendicular a la dirección de propagación es el propio frente de onda. ¿De acuerdo? Por lo que finalmente tendríamos la potencia es delta E partido por delta T, como hemos visto en el caso de la onda monodimensional, y la intensidad es la potencia por delta S, o lo que es lo mismo, delta E partido delta T delta S. Y esto se mide en vatios partido metro al cuadrado, o en julios partido por segundo metro cuadrado. En el caso de una onda esférica, tendremos que la intensidad va a ser igual a la energía de la onda esférica partido por 4pi r cuadrado, que sería la superficie, y t, delta S, delta T. Y despejando, esto es ρ omega cuadrado
a cuadrado partido por 2t. Luego, en el caso de una onda esférica, la intensidad tiene esta expresión. Lo que es importante no es tanto la expresión como darse cuenta de que la intensidad es proporcional a la amplitud al cuadrado y que la intensidad es proporcional a 1 partido r cuadrado. Esto es lo que es clave para entender la propagación de la onda. ¿Por qué? Porque evidentemente si la intensidad es la potencia por unidad de superficie, cuanto mayor sea la amplitud, mayor va a ser la intensidad. Y a medida que la onda se propaga, como la amplitud decrece con el radio, pues evidentemente la intensidad tiene que decrecer con el radio. ¿De acuerdo? Aquí estamos haciendo la aproximación de onda plana, que no se nos olvide, en el caso de onda esférica. La intensidad crece con el radio al cuadrado. Es decir, cuanto más decrece muy rápidamente con el radio. Y aquí hacemos esta aproximación. Muy bien, pues ya podemos dejar por finiquitado el estudio energético de las ondas armónicas. Hemos visto en las tres dimensiones qué sucede y el concepto de intensidad, que bueno, es un concepto que uno se utiliza en la vida cotidiana bastante y pues así podemos ver un poco el significado que tiene.